amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Hoy conoceremos qué es la electricidad, definiremos los conceptos de qué es electricidad y corriente, quiénes fueron los padres inventores de la electricidad, qué significa y cómo podemos utilizarla o por qué es tan importante en nuestros proyectos eléctricos. Yo soy Miguel Alexi Mejía, te damos la bienvenida a este nuevo tutorial. Vamos a ello. Antes de poder entrar en materia, vamos a conocer quiénes fueron los padres, inventores y fundadores de la electricidad o la corriente, o quiénes fueron los primeros que empezaron con estos conceptos a trabajar y a transformar y a crear lo que hoy conocemos como la corriente eléctrica o la electricidad. Como parámetro de partida tenemos al señor Nikola Tesla y por último tenemos al señor Thomas Edison. Más adelante conoceremos quiénes fueron estos dos padres fundadores de la corriente eléctrica, pero por ahora vamos a definir los conceptos que nos lleven a conocer y a diferenciar qué es corriente y qué es electricidad. Primero, ¿qué es electricidad? Nos dice que la electricidad es una forma de energía causada por el movimiento de partículas cargadas, como electrones dentro de un conductor. Puede ser manifestada en varias formas, como energía cinética, que quiere decir movimiento de las partículas cargadas. Energía potencial, la cual nos dice que es el almacenamiento en campos eléctricos o magnéticos, o la energía térmica, que nos dice que es generada por la resistencia eléctrica de un conductor. Entonces aquí vemos en nuestra primera imagen el campo eléctrico o las partículas cargadas en pleno movimiento. Y aquí podemos mirar cómo giran ellas. Giran en forma de espiral y van girando en sentido orbital. Ahora vamos a definir los conceptos de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Nos dice que se refiere al flujo ordenado y continuo de los electrones a través de un conductor. Es decir, hasta aquí tenemos ya un preámbulo y un concepto de qué es la corriente eléctrica. Pero nos dice que esto está establecido o se da por medio de un cable metálico. Se mide por amperios y se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de un conductor en un periodo de tiempo determinado. Es decir, aquí podemos ver el flujo de los electrones de forma ordenada. Si podemos analizar más al detalle, en la anterior imagen vimos que los electrones están viajando a su libre albedrío, pero aquí viajan en un solo sentido, por esta barra de metal o este cable conductor. ¿Cuáles son los cables conductores? Mira, en esta diapositiva podemos ver que el cable conductor es todos aquellos componentes eléctricos o componentes que lo que hacen es llevar de un lugar a otro la corriente eléctrica. En este caso tenemos este cable de hilo, el cual nos permite hacer esa función, llevar de un lugar a otro el suministro o la corriente eléctrica. Ahora vamos a analizar los dos tipos principales de corriente eléctrica que se conocen y existen, como es la corriente continua, en sus siglas CC o DC, y la corriente alterna en sus siglas CA o AC. ¿Qué es la corriente continua? Nos dice que la corriente continua no es nada más y nada menos el tránsito de los electrones en un solo sentido, viajando desde el polo positivo al polo negativo, es decir, de una carga mayor positiva a una carga menor negativa, donde nosotros podemos ver este ejemplo en las baterías, en las pilas. Vemos más ampliamente este ejemplo, ya que la electricidad gira desde el polo positivo al polo negativo, cerrando el circuito y haciendo el viaje constante de la electricidad. Ahora, la corriente alterna. Nos dice que la corriente alterna es la CA en inglés y los electrones cambian de dirección periódicamente. Es un patrón sinusoidal, ¿sí? Es decir, que la corriente sube y baja en periodos constantes, lo que llamamos periodos de frecuencia o hercios en la red, ¿sí? ¿Y dónde podemos ver esto? ¿O para dónde podemos o en dónde podemos mejor mirar y analizar este concepto?
Pues es la electricidad que llega a nuestros hogares, la electricidad que fluye para poder encender los focos, encender motores y demás, tanto en la industria, en el comercio o en nuestros hogares. Ahora vamos a conocer un poco de quiénes fueron estos fundadores. Ya conocimos que fueron el señor Nikola Tesla y el señor Thomas Edison. Pero, ¿qué tienen que ver ellos dos en la fundación y creación de estos dos conceptos de electricidad y corriente? Pues no es nada más y nada menos que ellos fueron los primeros que aplicaron, desarrollaron y dieron conocimiento por medio de sus invenciones a estos conceptos previos de la electricidad y la corriente. Vamos a conocer un poco sobre estos conceptos. ¿Quién fue Nikola Tesla? Nos dice que el señor Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico físico serbio, nacido en junio de 1856 y falleció el 7 de enero de 1943. Fue una figura prominente de la historia, ya que gracias a él se dio paso a la electricidad o a la corriente alterna. Uno de sus inventos significativos que hoy conocemos y que gracias a él podemos tener el suministro eléctrico en nuestros hogares fueron los generadores de corriente, los transformadores, y esta corriente tiene una particularidad, la cual viaja de forma senoidal, es decir, sube y baja, llegando así a partes muy lejanas por viaje de la red, ya que esta corriente tiene picos de alta, ¿sí? Pero a medida que va bajando, va dando intensidades bajas e intensidades altas, lo que conlleva que la electricidad pueda viajar mucho más largo, desde el seno positivo al seno negativo, haciendo la conversión, y lo que hace que la electricidad fluya constantemente en un grado de frecuencia de tiempo determinado, lo cual permite que ésta pueda viajar kilómetros de distancia. Ahora vamos a ver el porqué de este concepto. Vamos a hablar un poco de quién fue el señor Thomas Edison. El señor Thomas Edison fue un científico estadounidense, el cual vivió entre los años de 1847 y 1931. Él fue el inventor de la electricidad DC. ¿Cuáles fueron sus aportes? Sus aportes a la ciencia fueron la bombilla eléctrica, y fue el papá, el inventor, el precursor, el que lanzó al estrellato lo que hoy conocemos como los patrones de red eléctrica o las redes eléctricas domiciliarias, industriales o residenciales. ¿Cuál es la diferencia que tienen estas dos corrientes? Si nos damos cuenta, la corriente continua va directo. Es una corriente la cual es de poca intensidad o de una intensidad regulada, ¿sí? Y hace una dirección directa desde el polo positivo al polo negativo, y esto nos sirve para poder alimentar aquellos componentes de carga baja, ¿sí? Ya sea circuitos pequeños, motores o dar impulsos. Y la corriente alterna es la que nosotros utilizamos para la alimentación de los hogares, para la alimentación de la industria, ya que esta puede ser llevada con una mucha mayor distancia y de forma más amplia, ¿sí? Entonces, estas dos personas, estos dos padres de la electricidad, competían para ver cuál de las dos electricidades o cuál de sus dos conceptos eléctricos eran los más viables para la sociedad. Dado el caso que llegaron a un punto en el cual no compitieron, sino que se dio el caso de que uno de ellos dijo, vale, no compitamos. Tú te vas a encargar de esto y yo me encargo de lo otro. Yo doy la electricidad a los hogares, yo genero, yo llevo esa electricidad y tú simplemente ilumina o haz tus componentes eléctricos, tu iluminación de forma pequeña, ya que con ellos lo que hacemos es poder alimentar
o poder llevar electricidades a centros pequeños, a lugares pequeños donde lo necesitemos de forma continua, ¿sí? Pero la corriente alterna lo que nos permite es hacer viajes largos de un lugar a otro con una frecuencia, que eso lo conoceremos más adelante, lo más llamado hercios. Ahora vamos a hablar un poquito de la corriente continua. ¿Qué es corriente continua? Nos dice que la corriente continua, en sus siglas CC o DC, es utilizada en la electricidad y la electrónica. Se caracteriza por el flujo constante y unidireccional de electrones a través de un conductor. Unidireccional. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué significa unidireccional? Unidireccional es que tiene una sola dirección o un solo sentido, de izquierda a derecha, más no de derecha a izquierda. Es decir, puede darse los dos sentidos al mismo tiempo. No, debe tener uno solo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Ya? Y se hace a través de un conductor, desde un punto de potencial eléctrico más alto. Es decir, que la corriente viaja desde el polo positivo hacia el polo negativo. Como ya lo miramos, flujo unidireccional lo que nos quiere decir es la dirección que viaja la corriente eléctrica o el circuito, es decir, en un solo sentido. Aplicaciones comunes, pues las aplicaciones comunes que podemos notar de la corriente se utilizan en varias aplicaciones. Algunos ejemplos son como las baterías de móviles, las baterías de linternas, dispositivos eléctricos pequeños que consumen o tienen un consumo bajo de electricidad. Los teléfonos, si nos damos cuenta, nuestros iPhone 13 y 14 utilizan baterías, celdas de almacenamiento, la cual hace el viaje de positivo a negativo para poder abarcar todos los componentes electrónicos para que nuestro celular pueda funcionar. Reproductores de música, ya que estos llevan también esa carga, y sistemas de carga de dispositivos y muchos circuitos electrónicos, entre otros que más adelante tú podrás entender dentro de tu espacio o ambiente de trabajo. Generaciones de la corriente se da suele darse en dispositivos químicos como las baterías y las pilas, ¿sí? La combinación de estos dispositivos químicos o esta combinación de químico en celdas electrónicas cargadas, lo que hace es que se dé un viaje ya sea positivo y en otro extremo negativo. Al conectar estos dos tenemos una corriente continua unidireccional, la cual nos permite tener energía continua, electricidad o corriente mejor continua. El voltaje es constante, es decir, este voltaje nunca va a cambiar. Más adelante lo entenderemos. ¿Por qué? Porque tú en una batería siempre vas a contar con 9, 24 o 12 voltios. Muy bien, amigos, espero que este tutorial les haya podido despejar aquellas dudas que tengan sobre la diferencia entre corriente y electricidad, qué es la corriente alterna, la corriente directa, cuáles fueron los padres fundadores o los creadores de estos dos conceptos eléctricos. Espero que puedas suscribirte, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.